Muy bien, continuamos entonces con este seminario de Gálatas. Esperemos que le esté gustando este mensaje, porque aquí en la Escuela de Reforma Brit Hadashah nos dedicamos a predicar la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Entonces nos quedamos en el punto donde Pablo le escribe a Galacia, a los dispersados. Casi todos los apóstoles le enviaron sus cartas al pueblo dispersado, a las tribus perdidas, a las 10 tribus de Israel, de la cual todos nosotros acá en Occidente formamos parte. Eso fue el mensaje que dimos en el tema de el hijo pródigo. Ahí está, ahí usted puede encontrar por qué nosotros somos descendientes directo o indirecto de judíos, por qué por esta sangre corre sangre judía, por qué nuestras raíces no son cristianas, son hebreas. Ahí está la razón. En el tema del hijo pródigo ahí va a encontrar, lo puede conseguir en este mismo canal. Entonces continuamos aquí. Entonces decimos que Pablo le escribe a los dispersados. Y casi todos los apóstoles hacen lo mismo. Por ejemplo, ¿a quién le escribió Pedro sus cartas? Vamos a ver qué dice. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 y verso 2. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. ¿Se da cuenta? A los expatriados de la dispersión, a las tribus que están dispersas. A ellos se les escribe esta carta. ¿A dónde fueron llevadas estas tribus? Mira lo que dice Pedro. Dice: los que están en el Ponto, en Galacia, que es Galut, a la que le escribe Pablo, en Capasodia, en Asia, en Bitinia, es decir, estaban esparcidos. Dice: a los elegidos, según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia, paz os sean multiplicado. Una salutación de parte de un apóstol dirigido a sus hermanos que están dispersos entre las naciones. Porque el mensaje es para las tribus perdidas que están entre las naciones. Cristo lo dijo en Mateo 28, vayan por todas las naciones y hagan talmidines, hagan discípulos. Vayan a las naciones donde están perdidas, donde están escondidas. Las tribus, se le llama el hijo pródigo, el hijo perdido, la oveja perdida. Cuando Cristo dice que Él vino a salvar lo que se había perdido, está hablando de las tribus. Cuando Cristo dice que tiene otras ovejas que no son de ese redil, está hablando de esas ovejas, usted y yo, la oveja perdida, que Cristo dejó 99 y fue tras ella. Esa oveja perdida es usted, esa oveja perdida soy yo, que somos parte de las tribus dispersas en las naciones. Bien, entonces Santiago también le escribe a estas personas. Santiago 1:1 en su saludo dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Santiago, él escribe, esta carta es para las 12 tribus que están dispersas. Entonces, una carta que un judío le escribe a sus hermanos judíos no puede ser tomada por alguien que no es judío y sacar una doctrina diferente a lo que ellos trataron de decir. Ahí es donde está nuestro problema. Si esta carta es personal para una familia, yo no puedo tomar esa carta e inventarme una doctrina ajena a lo que se le trató de decir a esa familia por medio de ese mensaje. Y eso es lo que hemos hecho. Agarramos las cartas del apóstol Pablo, no entendemos nada y hemos sacado miles y miles de doctrina y de dogma de una carta que no está dirigida a nosotros de forma personal. Entonces, la carta del apóstol Santiago no puede ser utilizada para inventar doctrinas evangélicas. No puede, porque es un saludo personal a alguien directamente. Es un remitente y un destinatario. No hay personas ajenas a esa relación.
Y así muchas de las cartas. Ahora veamos algo. Fíjense, yo les vengo diciendo que la razón por la cual Cristo vino es para morir y su sangre hacer la paz entre las dos casas, los judíos y los gentiles, los cristianos y los judíos, Israel y el pueblo gentil, nosotros los occidentales. Ese es el trabajo, porque Cristo vino a reunir a su pueblo. Entonces, en casi todos los evangelios, Cristo utiliza alegorías para referirse a las dos casas, como por ejemplo, cuando habla del hijo pródigo, está hablando de las dos casas, dos hermanos, uno mayor, uno menor. Uno queda en casa, uno se va de casa. Son las dos casas de Israel. Cuando habla, por ejemplo, de aquellos siervos que tenían un padre y el papá le dijo a uno, al mayor le dijo, ve a trabajar, y él le dijo que no. Y después le dijo al menor, ve a trabajar, y le dijo que sí. Entonces, el que dijo que no, fue. Y el que dijo que sí, no fue. Entonces, ¿quiénes son esos dos hermanos? Las dos casas, los judíos y los gentiles. Es una alegoría. Cada vez que la palabra dos aparece en la Biblia, entonces está hablando de las dos casas. Cuando Jesucristo multiplica los panes y los peces, dice que eran 5 panes y 2 peces. Las naciones en la Biblia están representadas o comparadas con peces. Lea el libro de Oseas, lea los profetas menores y se va a dar cuenta que Dios nos compara a los peces del mar, porque el mar representa a las naciones y nosotros somos esos peces entre las naciones. Entonces, cuando Jesús multiplica 5 panes y 2 peces, los 5 panes, el pan es un símbolo de la palabra, un símbolo de la escritura. Y como son 5 panes, representa la Torá de Dios. Y los 2 peces son las dos casas, Israel y los gentiles. ¿Ve? Entonces, hay muchas partes donde Cristo hablaba de dos, cuando te habla de 2 tesoros. ¿Ve? Cuando te habla de las 10 vírgenes, cuando te habla de la fiesta de boda del Cordero, son alegorías que hablan del día en que el pueblo de Israel sea uno, judíos y gentiles conviviendo juntos. Entonces ahí es donde se va a llevar a cabo todo esto que él dijo por alegoría, pero que ahora lo vamos a presenciar en vivo con él allí. Entonces, miren esta parte donde se utiliza una alegoría para referirse a lo que Cristo vino a hacer. Fíjese, Juan capítulo 10, verso 14 al 16. Juan capítulo 11, 47 al 54. Es muy largo el texto, solamente voy a decir algo y luego se lo termino. Dice que había un hombre llamado... estas dos hermanas, Lázaro había muerto y el Señor va a resucitarlo. Lázaro y las 2 hermanas representan a las tribus, porque son 2 hermanas, una mayor y una menor. Las 2 hermanas, Marta y María, los 2 nombres significan rebeldía. ¿Cómo están hoy las 2 casas en rebeldía? Los judíos rebelados contra Cristo y los evangélicos rebelados contra la Torá. Es lo mismo, son rebeldes. Entonces, son alegorías. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí pasa que este hombre muere y Cristo va y lo resucita. Los judíos que presenciaron la resurrección de Lázaro, porque es un símbolo del pueblo judío, ¿no? Entonces, cuando Lázaro resucita, los que estaban allí dijeron, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Mira, este hombre acaba de levantar este muerto, entonces todo el pueblo le va a creer y se van a ir. Entonces van a venir los romanos y van a destruir el templo y a nosotros se nos va a caer el negocio que tenemos en el templo. Entonces convinieron en matar al Señor para mantener su negocio. Entonces, cuando están en eso de maquinar, de cómo hacer para matar al Señor, es cuando nos encontramos con este relato. Se lo voy a comenzar a leer desde el verso 50. Dice: no penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Este es uno de los sacerdotes por revelación diciendo que era necesario que Cristo muriera.
Luego dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Verso 52 del capítulo 11 de Juan. Dice, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que están dispersos. ¿Se da cuenta? Se da cuenta que este sacerdote, cuando están maquinando matar a Cristo, este sacerdote, como era el sumo sacerdote, por revelación, él dice, es necesario que este hombre muera por todo el pueblo. Y luego dice, y no solamente por el pueblo, sino por todo el pueblo de Israel, o por todos los hijos, por todas las naciones que están dispersas. Se lo voy a volver a leer. Verso 52 dice, y no solamente por la nación, no vino a morir por la nación, dice, sino también para congregar, unir, juntar, para congregar en uno a los hijos de Dios, los que están dispersos. ¿Se da cuenta? Que ese era el propósito de Yeshua, de Cristo, unir a los que están dispersos. Luego dice, así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos. Dijimos que los judíos representan a la tribu de Judá. ¿Dónde ocurrió ese milagro? Entre los judíos. Como los judíos lo querían matar, ¿qué hace Cristo? Sino que se alejó de ahí a una región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín. Y se quedó allí con sus discípulos. Note, él hace un milagro, lo buscan de matar. Él había extendido su ministerio entre los judíos. Cuando los judíos lo buscaron de matar, él dejó de ministrar, de sanar, de impartir, de predicarle a sus hermanos. Los judíos ahora se va donde sus hermanos menores, los dispersos, llamados Efraín. Se da cuenta que hay dos casas, que Cristo vino para predicarle a una casa y a otra casa. Como el hermano mayor no lo aceptó, se fue donde el hermano menor. Una región llamada Efraín, donde estaban las tribus provenientes de Efraín, es decir, el hermano menor. Y dice algo profético. Dice que Cristo ya no andaba entre los judíos, sino que se fue a los gentiles, a Efraín, que somos nosotros de este lado del mundo, Efraín, y se quedó ahí con sus apóstoles. Entonces, proféticamente la pregunta es, ¿dónde está Cristo ahora? Ya no está con los judíos, no porque los abandonó, sino que ya él cumplió su trabajo entre los judíos. Ahora le toca restaurar a los gentiles. ¿Ve? Entonces, por eso es que usted de este lado del mundo puede ver milagros, resurrecciones, grandes ministerios que se levantan con poder, con gloria, la gloria de Dios visitando Colombia, Venezuela, Centroamérica. Todo Sudamérica está siendo impactada. ¿Por qué Latinoamérica está siendo impactada? Porque aquí proféticamente dice que Cristo hoy camina entre los gentiles. Ahora es nuestro tiempo. Por eso ha llegado el día del despertar. Una pausa y ya volvemos.